estamos todavía dentro del digestivo, saliendo ya ahora del tubo, para, digamos, contemplar un poco el aparato digestivo. Es decir, los órganos, o glándulas, mejor dicho, anexas al aparato digestivo. Antes de comenzar la clase, creo que ya se subió a la plataforma hoy. La semana que viene no vamos a tener actividad por disposición de la facultad, porque la semana próxima hay un evento, un congreso, un encuentro, algo por el estilo, y ya desde principio de año teníamos marcado como que la semana próxima, creo que jueves y viernes, o viernes y sábado, no sé exactamente, se suspendían las actividades totalmente. Puede estar la facultad, digamos, abocada a esa cuestión. Así que nos volveríamos a encontrar, tanto para nuestros encuentros de esta tarde, como para los trabajos prácticos, recién la semana siguiente. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de glándulas u órganos anexos al tubo digestivo, que conforman el aparato digestivo, tendríamos que hablar fundamentalmente de hígado, vías biliares y páncreas. Vamos a tratar de dar un vuelo rápido, digamos, porque con una hora es muy poco tiempo para poder tratarlo como me gustaría hacerlo. De igual manera, este Power va a estar subido a una plataforma, ustedes lo van a tener. No vamos a ocupar en esta hora todas las imágenes y todos los carteles que aparecen por una cuestión de tiempo, voy seleccionando, pero vamos a ver, ahí los van a tener que decir para que ustedes vayan a utilizarlos. Dice, la sintomatología de las hepatopatías, vamos a entrar primero a hígado y vías biliares, suele ser bastante inespecífica. El paciente nos puede llegar con anorexia, dispepsia, cansancio, astenia, dolor, etc. Y los signos clínicos de la afección hepática propios, digamos, objetivos, como ser la ictericia y la hepatomegalia, por ahí van a aparecer tardíamente. Es decir, no esperemos encontrarnos con esa situación para hacer nuestro diagnóstico. Por eso, a raíz de esta cuestión, como nos digo, los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes juegan un rol muy importante en la patología del hígado y de las vías biliares. Vamos a una imagen para hablar un poquito del ataque abdominal. Métodos de estudio por imágenes, les diría yo, para el hígado y las vías biliares. Pensemos en tomografía computada y pensemos en ecografía también. Aporta bastante. ¿Qué nos encontramos? ¿Con qué nos encontramos en un corte, una imagen de tomografía computada normal, a un corte medio, digamos, donde vamos a tratar de ver una cantidad de órganos, no todos, porque recuerden que por el plano de corte en el que vamos subiendo, bajando, hay órganos que nos van a aparecer y otros que van a desaparecer, digamos. Este es un corte medio alto, digamos, donde vamos a tener, como normalidad, nos ubicamos con la vértebra por acá atrás, fíjense, esta gran imagen densa, este órgano parenquimatoso, el hígado, por supuesto. En su interior nos aparece este otro órgano hipodenso respecto a la densidad hepática, la vesícula biliar con su contenido de condiciones normales de bilis. La bilis es hipodensa respecto a la sangre, que es el componente fundamental, digamos, del hígado. Fíjense, vamos a tener por acá con el número 3 el páncreas, parte del páncreas. Ya vamos a ver después, el páncreas, ustedes saben, tiene una arquitectura bastante caprichosa, bastante especial. Acuérdense de la cabeza, el cuerpo, la cola, inclusive no están en un mismo plano, están en distintos planos puestos anatómicamente. Entonces, de acuerdo a la altura del corte, podremos verlo más o menos en alguna u otra región. Vamos a tener, fíjense, por acá el colon ascendente, esta porción de acá que sería el colon transverso, digamos, el colon descendente por acá con estas imágenes tan características, como ustedes ven, que tiene que ver con la presencia de materia fecal, esa imagen atigrada que ya la habíamos comentado. Nos va a aparecer también por acá con el número 14, bien contra la pared abdominal anterior, el estómago, que podrá tener jugo gástrico, su contenido normal, fisiológico, y
en este caso aparece una buena cantidad de aire. Recuerden que es normal entrar aire en el estómago, en la cámara gástrica. Y finalmente podríamos marcar algunos vasos importantes a este nivel, como ser acá con el número 8, la aorta, con el número 7, casi del mismo tamaño, un poquito más oblonga, como más aplastada, más sobre la derecha del paciente, la vena cava inferior. Por acá con el número 9, la porta, la vena porta, y un órgano que me olvidé de comentarles, acá con el número 2, el vaso, que en este corte, fíjense, sí se ven, se lo ven. 5 y 6 dice glándulas suprarrenales. Acá muy poco, acá apenas se ve, porque si yo siguiera cortando hacia abajo, me van a aparecer las dos siluetas renales. Esta no es altura como para ver la presencia de los riñones. Esto como para tener una idea de con qué nos vamos a encontrar. ¿Qué métodos de imagen vamos a seguir? Decíamos que son varios para diagnosticar enfermedades hepáticas, y también algunos van a actuar como, digamos, elementos terapéuticos mediante métodos más o menos invasivos, como ser embolizaciones, tomas de muestras, quimioterapia intraarterial, etcétera. Bueno, ya lo irán viendo en gastro o en otras materias un poco más específicas. Por acá mencionamos para saber que existen, digamos, estos métodos. Porque se me cortó acá la imagen. Ahí estamos. Para comenzar nuestro estudio, radiografía simple, directa, examen más básico, pero ustedes se imaginan, tiene sus limitaciones. Podrán, a nivel hepático, que es lo que ahora nos está interesando, podremos llegar a ver, por ejemplo, imágenes densas con densidad calcio, cálculos biliares, vesiculares cálcicos podrán verse, alguna formación quística con paredes calcificadas, en fin. Pero obviamente no es el método de elección. La ecografía, sí, la ecografía nos aporta mucho. Inclusive, fíjense, y esto hay distintas escuelas, distintas corrientes, acá nos la presentan como modalidad diagnóstica de elección para estudiar el cuadrante superior derecho del abdomen, un poco la región del hipocondrio derecho. Podemos ver el hígado, la morfología, el tamaño, descubrir presencia de tumores, de abscesos, nos va a servir como guía para punciones o drenajes, puede hacer Doppler color, sobre todo lo que tiene que ver con vascularización o irrigación de distintas patologías del hígado, o sea, tiene una aplicación interesante. Obviamente mucho más indicado cuando estudiamos la vesícula biliar, ya la vamos a ver ahora un poquito más adelante. La tomografía axial computada define muchísima información. La anatomía, la estructura, inclusive las características de sus límites, de sus contornos, puede ser con contraste o sin contraste la tomografía. Obviamente que para estudiar estos órganos vamos a utilizar medio de contraste iodado, administrado por vía endovenosa. También la resonancia brinda bastante, tiene una alta sensibilidad y especificidad para estudiar no solo el hígado, sino también la vesícula y las vías biliares, y es un método que hoy en día está reemplazando a este estudio con nombre largo, que se abrevia CPER, que quiere decir colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Bueno, hoy en día con la colangioresonancia, digamos, un método mucho menos invasivo y que nos brinda excelente información, bueno, es como se está manejando. Pero fíjense lo que nos dice, es un método que tiene alta sensibilidad y alta especificidad para este caso, para este paciente, digamos. Lo ideal, a ver, ¿qué convierte a un método en óptimo? Cuando tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad. Recordamos rápidamente a qué nos referimos cuando hablamos de estos términos. Alta sensibilidad o buena sensibilidad se refiere a que el método, la técnica,
me permite diferenciar lo normal de lo patológico. Es sensible a eso. Ahora, si yo a esa cuestión le agrego la alta o la buena especificidad, a mí me dice que detectó por la sensibilidad la patología. Bueno, si es específico para ese caso, me detecta un análisis mucho más sustantivo, mucho más discriminativo al brindarme información sobre específicamente la patología que a mí me interesa. Esto es una colangioresonancia, esto que tenemos acá. Fíjense la vesícula biliar que está llena, podemos decir, llena de cálculos, las vías biliares más dilatadas o no, y la desembocadura acá en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, conjuntamente con esto que aparece por acá, grupo pancreático. Recuerden que vía biliar y vía pancreática desembocan en el mismo punto, en esa segunda porción del duodeno. Vamos a ver algunas lesiones intrahepáticas o extrahepáticas, las más significativas nada más, como por ejemplo a las difusas, la cirrosis, la esteatosis o el hígado graso, la hepatitis, son las más significativas, quizás las de mayor incidencia también. Y después pueden haber lesiones focales. Generalmente hablamos de tumores que podrán ser benignos o malignos. Si son malignos podrán ser primarios o secundarios, y algunas enfermedades vasculares a nivel del hígado. Si nosotros nos vemos un poquito en las lesiones hepáticas difusas, vamos a hablar, por ejemplo, de qué manera podemos diagnosticarlas, qué características tienen una forma de cuña, segmentaria, pueden tener una localización cercana al ligamento redondo. Bueno, son cuestiones, digamos, que nos ubican un poco sobre la lesión. Ahora, cuando nosotros hablamos de las lesiones, me interesaría mostrarles esta imagen que corresponde a el hígado graso, lo que habitualmente decimos hígado graso o degeneración grasa hepática o esteatosis hepática. Y fíjense, hacemos un poco de correspondencia entre esta patología estudiada desde la ecografía y estudiada desde la tomografía. Fíjense que ecográficamente el hígado graso nos da una ecogenicidad hepática. Es decir, un hígado con una impregnación, una invasión grasa, genera mayor cantidad de ecos. Cuando yo digo algo es hiperecogénico, o lo que es lo mismo, hipereco, estoy diciendo de una estructura anatómica que puede ser normal o patológica, pero que tiene la capacidad de generar muchos ecos, blancos, brillantes. Fíjense. Esto es típico del hígado graso visto desde la ecografía. A ese paciente le hago una TAC, una tomografía computada, y fíjense, me va a dar una hipodensidad hepática. Por favor, prestemos atención a los términos. Si hablo de ecografía, voy a hablar de ecogenicidad, es decir, capacidad de producir o de generar ecos. Estructuras hiperecoicas o hiperecogénicas que producen muchos ecos, hipoecoicas producen pocos ecos, anecoicas no producen ecos. Recordemos, por favor, que el eco es la respuesta al ultrasonido. Cuando nosotros colocamos el transductor al paciente, lo ponemos en funcionamiento, este transductor que tiene un cristal piezoeléctrico sobre el extremo que se apoya sobre el paciente previa colocación de un gel, estoy enviando ultrasonidos que van a penetrar en el paciente, hasta que estos ultrasonidos chocan, golpean contra el órgano que quiero estudiar y rebotan. Van a ser captados nuevamente por el transductor. Ese rebote, esa vuelta, esa respuesta del ultrasonido es lo que llamamos eco, ¿de acuerdo? Entonces, hiperecoico, hipoecoico, anecoico, tiene que ver con la cantidad de ecos que me va a generar una estructura. Ahora, si hablo de tomografía, me olvido de ecos. Obviamente, la tomografía computada utiliza también radiación X, como el método radiológico.
con otra forma de producción de imagen, etc. Entonces vamos a hablar de densidades, ¿no? Y en este caso vamos a utilizar el término acá que estamos viendo de hipodensidad, pero también puede ser una hiperdensidad. Cuando yo digo, en este hígado que está afectado por una esteatosis, por abundante tejido graso, digamos, lipídico, me va a dar una hipodensidad. Quiero decir que todas las zonas, fíjense, que yo las veo más oscuras, no quiero que se emplee ese término, más oscuras que el resto del parénquima, son lesiones hipodensas. ¿Por qué hipodensas? Porque me aparecen con una menor densidad que la densidad normal del hígado. Por favor, recuerden esto, no se van a confundir. Cuando nosotros en un órgano hablamos de hipo o de hiperdensidad, estoy diciendo que esa imagen me está generando una menor o una mayor densidad que la del normal, que la del órgano donde aparece. Obviamente esto es la vesícula biliar, mucho más hipodensa, por lo que decíamos hoy, contenido de bilis. Ahora, fíjense cómo este hígado tiene unas imágenes hipodensas heterogéneas. Perdón, eso es invasión grasa en el parénquima hepático. Bueno, las características ya les dije, por eso paso de alto. La cirrosis me puede llegar a dar imágenes como de reacción necrótica del hígado ante determinados procesos. Como hepatitis virales o helares son las causas más frecuentes que podemos encontrar. Fíjense en este caso, donde vamos a encontrar, acá, por ejemplo, en esta primera imagen, el lóbulo hepático y el segmento medial del izquierdo disminuyen de tamaño, se acerca el hígado por dentro, y fíjense en una cirrosis avanzada, voy a tener áreas de fibrosis en todas estas zonas marcadas por la flechita, y algo muy común, acá también lo ven, esto es colon con materia fecal, esto es vaso. Fíjense, estas imágenes, y acá las vemos muy bien, hipodensas respecto al hígado, corresponde a la presencia que suele ser muy abundante de líquido acítico. Recuerden, si alguna vez vieron, o cuando lo vean, presten atención al aspecto del abdomen del paciente cirrótico. Es un paciente que está en mal estado general, deteriorado, etc., pero tiene un abdomen muy prominente, muy lustroso, muy liso, brillante. Y cuando lo palpamos, es como si palpáramos dentro de una estructura que tiene agua, líquido en su interior. Es como que retumba, ¿verdad? Retumba líquido, como si fuera mate, digamos. Eso es por la presencia de ascitis. La ascitis es un acompañante muy frecuente de esta patología degenerativa que es la cirrosis. ¿Qué más podemos decir? Si hablamos de lesiones hepáticas focales, apuntamos un poco a lo tumoral, vamos a diferenciar lo siguiente. Pueden ser lesiones benignas. Dentro de las lesiones benignas, quistes hepáticos, que son bastante frecuentes, simples, digamos, pueden ser únicos o pueden ser múltiples, y vamos a hablar de una poliquistosis hepática, así como también podemos hablar de una poliquistosis renal. Por ahí son intrascendentes, aunque hay que controlarlos, por supuesto. Tienen una imagen muy determinada. Piensen ustedes que los quistes, cualquier estructura quística, no está vascularizada, entonces no refuerzan con el contraste, pero vamos a encontrar este tumor benigno que se llama hemangioma. Característica del hemangioma, una altísima vascularización. Por lo tanto, cuando nosotros le hacemos un estudio, una tomografía con contraste, vamos a ver que este hemangioma refuerza fuertemente con contraste por vía iodado, entonces refuerza esta estructura tumoral benigna muy vascularizada. Si fuera un quiste, contenido líquido y demás, por más contraste que hagamos, no refuerza. Recuerden que los quistes no tienen vascularización en su interior. Recomendación. Siempre antes, si se nos ocurre la idea de punzar estas estructuras, por favor, siempre tomografía primero. Me va a decir el contenido,
Si es líquido, un quiste, no lo punzo. Piensen ustedes en lo que pasaría si ese quiste, por ejemplo, en el hígado, fuera un quiste diatídico. Ni pensar el desastre que podemos hacer. Y tampoco punzamos si fuera un hemangioma. ¿Por qué razón? Porque es un tumor benigno que, si bien hay que controlarlo, no se maligniza, y si yo punzo un hemangioma, voy a producir seguramente un sangrado hepático que suele ser bastante complicado de cohibir. Entonces, fíjense, también la tomografía me va dando la conducta que tengo que seguir con ese paciente que tenga una imagen de este tipo, digamos. En base a lo que estábamos hablando, a ver, acá tengo una pregunta. Muy bien, eso les estaba por preguntar. Cualquier duda, lo que sea, por favor, tengo el chat abierto. ¿A qué se le llama refuerzo posterior de un quiste y cómo se ve en una eco? Nicolás, si me esperas un momentito, doy este pantallazo y al final tengo programado un refuerzo de los términos con imágenes, ¿de acuerdo? Ahí vamos a hablar lo que es refuerzo posterior, sombra acústica posterior y demás. Unos minutos y lo último que vamos a ver en nuestro encuentro de hoy, que todavía nos queda media hora, va a ser esa cuestión. Vuelvo. Acá tienen ustedes una poliquistosis hepática, típica, característica. Fíjense, un hígado aumentado de tamaño con múltiples imágenes quísticas, todas estas imágenes que tengo acá, que se diseminan en el parénquima hepático. ¿Tengo dudas de que pueda ser otra cosa? Metástasis, por ejemplo. Le hago contraste. Estas estructuras, al ser quísticas, como les decía, por más contraste que le administremos, que le inyectemos al paciente, no van a reforzar. Los quistes, vuelvo a repetir, una cuestión práctica, no son estructuras vascularizadas. Ahora, vamos a una otra situación que recién les comentaba, parecida, el hemangioma. Es el tumor hepático benigno más frecuente. Más o menos 7, 8, 10%. Fíjense que no son tan frecuentes. Desafortunadamente, la patología tumoral hepática es mucho más, apunta a lo maligno que a lo benigno. Y dentro de lo maligno, mucho más a lo secundario, al secundarismo, es decir, a la presencia de metástasis. Nosotros lo que tenemos que hacer acá es, como decíamos recién, ya voy a la imagen, lo explicamos mejor acá, me aparece esta imagen, hago una tomografía y me encuentro con una lesión hipodensa, acá me refiero a esto, homogénea de borde en el lóbulo hepático derecho. Bueno, ¿es un hemangioma? ¿Es un quiste hepático único, simple? Le dijimos hoy, ¿quiero meterle la aguja? No, no meto la aguja. Le voy a hacer contraste, a poner contraste, y además aplicaré la escala de unidad de Hanfield para que a mí me diga qué líquido está formando. Muy bien, contraste iodado endovenoso y me encuentro con esto. Marcado realce post-administración de contraste iodado endovenoso. Es decir, esto es sin contraste, esto es con contraste. Órgano fundamental para determinar si es sin o con contraste, este que está acá, la aorta abdominal. Sin contraste, miren la aorta, con contraste, lógicamente. Hemangioma sin contraste, misma densidad o muy parecida que la aorta. Hemangioma después del contraste, misma o muy parecida que la aorta. Es decir, refuerza con contraste. No es un quiste, es un hemangioma. ¿De acuerdo? Fíjense cómo perfectamente podemos llegar a diferenciar una situación de la otra. Dentro de las lesiones hepáticas malignas, les decía, algunas primarias originales del hígado, el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma, con sus distintas variedades. Hay uno más propio de la infancia, el hemangioendotelioma, raro, lo mencionamos si quieren, pero a esto sí yo le daría una especial importancia, a las metástasis. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que cualquier tumor maligno que aparezca en el órgano que ustedes piensen, cuando decide metastatizar, puede utilizar 3 vías. Una vía, la primera, la más segura, la más frecuente, vía hemática. Células tumorales se meten en la circulación sanguínea y empiezan a viajar. Segundo, vía linfática, algo similar, pero a través de la vía linfática. Tercero,
vía de continuidad o de vecindad. Invaden el órgano vecino, el órgano contiguo. La más frecuente vía es la vía hemática. ¿Y a dónde van a ir? Y piensen ustedes los órganos que están más vascularizados de nuestro cuerpo. Y si yo tengo que pensar en órganos muy vascularizados, en lo primero que a mí se me viene a la cabeza es hígado y pulmón, lógicamente. También el cerebro, si ustedes quieren, también el riñón, en una proporción, pero el hígado y el pulmón hipervascularizados. Y muchas células tumorales se van a encontrar bien, por así decir, se van a hallar como en su casa y van a decidir quedarse en el hígado. Entonces ahí me van a aparecer las metástasis. Perdón. Fíjense, por ejemplo, un carcinoma hepatocelular. Esta masa que me aparece por acá. Una masa de aspecto tumoral que refuerza en forma heterogénea si yo le hago medio de contraste iodado. Se suele decir es un tumor silencioso. Ojo con los tumores silenciosos, porque no nos dicen acá estoy. Entonces por ahí recién se hacen evidentes cuando el proceso ya está bastante avanzado, lo que lógicamente, piensen ustedes, va a jugar en contra del pronóstico del paciente. Si el paciente no tiene alguna enfermedad hepática de base, una cirrosis, una hepatitis, puede ser diagnosticado en un estadio avanzado, lo que obviamente va a jugar en contra del paciente. ¿Qué pasa con las metástasis? Fíjense, el hígado es la segunda localización más frecuente de metástasis a distancia. Vemos, como decíamos hoy, pulmón, pensemos en hígado. Las hipovasculares son las más frecuentes, se las suelen ver hipodensas. Otras más vascularizadas van a ser isodensas, son las más difíciles de detectar. ¿Por qué razón? Si yo digo isodensas, iso quiere decir igual, es decir, tienen la misma densidad que el parénquima hepático. Algunas son con otras características. Fíjense, pueden ser de cáncer renal, sarcomas, melanomas, cáncer de mama, etc. Otras calcificaciones presentes pueden estar cuando hablamos de cáncer de colon, de ovario, de mama, de tiroides, en fin, esto todo es muy aleatorio, muy caprichoso. ¿Con qué nos vamos a encontrar en el paciente? Múltiples imágenes hipodensas de diferentes tamaños que van a comprometer el parénquima hepático. Y son vascularizadas, lógicamente van a reforzar con contraste. Fíjense con múltiples imágenes tanto a forma y a tamaño. Como si, por dar una comparación, como algunos autores lo dijeron, como si fueran agujeros dentro del hígado, visualmente hablando. Algunos lo compararon, para tener como mnemotecnia, digamos, para acordarnos, como si fuera una tajada de queso gruyère. Queso gruyère es el queso que tiene agujeros. Bueno, ahí lo tienen. Y otro acompañante que vemos, esto que está acá, que se continúa por acá, ascitis. Ascitis es un poco la reacción peritoneal abdominal ante un proceso agresivo como es este, por ejemplo. El líquido, fíjense, un poco como el exudado inflamatorio, que ya vamos a ver después cuando veamos la parte de las neuroimágenes, es la forma, como algún autor dijo, en que el órgano llora. Llora quiere decir está justamente reaccionando a esa agresión que tiene. En este caso, metástasis. Puede ser un tumor, puede ser una cirrosis, como veíamos hace un momento, pero el líquido ascítico suele ser un acompañante bastante frecuente. Otra patología nos podemos encontrar abscesos, es decir, abscesos piógenos, infecciosos, por supuesto, algunos otros no piógenos, sí biológicos, digamos, abscesos amerianos, micóticos, hidatidosis, en fin, parasitosis en general. ¿Qué va a pasar con un absceso piógeno? Una lesión hipodensa respecto al parénquima hepático,
como ustedes ven acá, heterogénea con paredes gruesas e irregulares. En este otro caso, múltiples lesiones confluentes hipodensas. La tomografía nos da un poco la pauta de ante qué situación nosotros estamos presentando acá. Miren este otro caso, quiste hiatídico. Dos formas frecuentes, dice, de presentación de un quiste hiatídico. Fíjense en este caso, un quiste hiatídico con acá, por supuesto, con paredes calcificadas. A mí me habla de un proceso crónico, viejo, ninguna estructura ni normal ni patológica se calcifica de un día para otro, obviamente. Fíjense en este otro caso, una situación bastante comprometida, porque yo tengo una poliquistosis hiatídica, es decir, una enorme diseminación dentro del hígado de múltiples quistes hiatídicos. Por favor, no punsen nunca un quiste. Esto probablemente haya sido el resultado de una iatrogenia, es decir, un quiste hiatídico que fue punzado, cuando se retira la aguja se diseminan vesículas para donde ustedes quieran. Y ese pobre paciente, en lugar de estar con un quiste hiatídico, va a estar, fíjense, con 5, 10, 20 quistes hiatídicos diseminados. Entonces, los quistes no se punzan. Eso que me quede clarito. ¿Qué más tenemos para ver? Más o menos de esta manera, fíjense, tenemos un panorama del hígado en cuanto a las imágenes. Las patologías que por ahí no nos dedicamos demasiado, la hepatitis, por ejemplo, no tiene una traducción imagenológica demasiado elocuente. Fíjense que para el diagnóstico de una hepatitis, que si bien es una patología hepática bastante frecuente, vamos a usar el laboratorio, hacemos un dosaje de GOT, GPT, lo que fuera, bilirrubina, y demás, y vamos a tener el diagnóstico. Ahora, si metemos en las vías biliares, fíjense que las vías biliares son asiento de una enorme cantidad de patologías. Cuando hablamos de vías biliares, sobre todo hablamos de la vesícula biliar. Y fíjense, vamos a la vesícula, una radiografía directa de abdomen, con una imagen calcificada en la zona del hipocondrio flanco más o menos, calcificada con una forma determinada, como que tiene sus paredes cálcicas, como ustedes ven acá. Esa es la imagen de una vesícula. Una vesícula a la que vamos a llamar vesícula de porcelana. Paredes calcificadas, prácticamente afuncionante. Afuncional, si ustedes quieren. Si tengo una vesícula con las paredes calcificadas, esa vesícula perdió la capacidad de contractilidad. No puede cumplir con el cometido. No se puede expulsar contenido biliar. Entonces, no funciona. Más frecuente en mujeres, a tener en cuenta, y en este momento yo les diría indicación de una colecistectomía. Hay que sacar la vesícula. Más allá de que tenga cálculos, de que no tenga cálculos, de que la paciente esté en un estado agudo con esta vesícula de porcelana o esté en una meseta, hay que sacarla. ¿Por qué? Porque tiene una relación directa y una incidencia importante con el cáncer de vesícula. Fíjense, un 33% de incidencia para desarrollar cáncer de vesícula. De pacientes, la mayoría mujeres, con vesícula de porcelana, 33 terminan con un cáncer de vesícula. Fíjense que es una estadística para nada despreciable y hay que tener en cuenta. Y el cáncer de vesícula justamente no es de los de pronóstico más alentador. Fíjense ahora la patología por excelencia de la vesícula biliar. Las litiasis, los cálculos, los litos, las piedras en la vesícula. La incidencia es mayor en las mujeres, aumenta la incidencia en mujeres multíparas y con la edad. Distintos tipos de cálculos. Fíjense que la gran mayoría, 70-80% de colesterol. También hay pigmentarios, pero este tema de los cálculos de colesterol o de bilirrubina o de pigmentos biliares
no se ven en una radiografía. Si tuvieran, sí se van a ver. Entonces, si yo le doy una directa al abdomen y no encuentro cálculos, porque no veo imágenes de cálculos calcificados, yo puedo hablar o puedo decir con solvencia que es una vesícula alitiásica, de ninguna manera. Eso hace que la ecografía, y tenemos una imagen ecográfica, la ecografía sea el método de elección para la vesícula y para los biliares. La ecografía tiene una sensibilidad, fíjense, del 95% para detectar litiasis. Altísima, me sirve muchísimo. A la ecografía no le interesa de qué está constituida la litiasis. Puede tener calcio o no, puede tener colesterol, bilirrubina, pigmentos, fosfatos, lo que fuera. La ecografía la detecta igual. Solamente basta con que el cálculo esté para que me aparezca en la ecografía. En este caso, fíjense, acá tenemos vesícula biliar, ecogenia propia de la bilis líquida, pero fíjense que acá en el fondo tengo esta pelotita, valga el término, por favor no lo empleen, esta imagen que me la refiero como fuertemente ecogénica. ¿Qué quiere decir ecogénica? Genera muchos ecos de retorno. Es perfectamente visualizada, evidenciada en la ecografía. Acá está. Aparentemente una solita. Hay que ver si es única, si son muchas, si son grandes, si son chiquitas, en fin. Esta imagen litiásica que a mí me genera una hiperecogenicidad importante, genera sombra sónica posterior con las características de litiasis biliar. Acá voy en parte contestando tu pregunta, Nicolás. Esta es la sombra sónica posterior, no el refuerzo posterior que vos me preguntabas, que ya lo vamos a ver. Esta es la sombra sónica posterior. ¿Por qué? Porque el ultrasonido llegó hasta acá, hasta la litiasis, pero no atravesó como han hecho los rayos X. Llegó hasta la litiasis y rebotó, volvió. Me generó por detrás lo que se llama sombra sónica posterior. Es como cuando nosotros nos exponemos al sol o a la luz artificial, la luz llega hasta nuestro cuerpo, no nos penetra, no nos atraviesa y atrás se genera nuestra sombra. Lo mismo. Sombra sónica posterior, lo que aparece negro, por así decir, por detrás de una imagen fuertemente ecogénica. ¿Estamos hasta acá? Fíjense acá, mismo, otra vesícula con otras características más grande, más distendida, la que podríamos llamar también vesícula acodada, tiene como un codo, eso se dificulta su vaciamiento, etc. Y en el fondo nos aparece una imagen hiperecogénica, hiperecoica, que corresponde a un lito o litiasis. Lito viene de una palabra griega que quiere decir piedra. En realidad, piedrita, chica. Nuevamente, que nos confirma que es una litiasis, la sombra sónica posterior. Lo mismo que veíamos en el caso anterior. Fíjense, acá en este caso, en tomografía computada, la vamos a ver muy bien, habrá que hacer todos los cortes hasta tomar exactamente el corte donde podremos captar a la litiasis. Fíjense el hígado, una vesícula grande, de represión, seguramente con dificultad en la evacuación, podrá ser una vesícula de tipo perezoso, bueno, pero fíjense esta imagen ecogénica. Acá no hablamos de sombras, por supuesto, porque esto no es una ecografía, esto es una tomografía. Para que nos ubiquemos, por acá va a estar el riñón izquierdo, por acá está parte del riñón derecho. Recuerden que no vamos a ver en tomografía nunca los dos riñones simétricos porque no están a la misma altura. Y la tomografía corta siempre en sentido axial, horizontal, entonces me van a aparecer cortados de distinta manera. Una colecistitis aguda, la inflamación vesicular.
La causa más frecuente es la litiasis, es decir, las colecistitis litiásicas. Acá nuevamente vemos una ecografía, la vesícula, con una pared engrosada, porque las que veíamos anteriormente, si bien eran litiásicas, todavía no había un proceso inflamatorio vesicular y perivesicular. Acá sí, porque esto ya es una colecistitis aguda. Fíjense el engrosamiento, edema de la pared, acá me muestran estas flechitas amarillas, y la flechita colorada me muestra la presencia de una litiasis neta, característica. Fíjense por detrás, nuevamente, la sombra sónica posterior. Otra imagen, fíjense, acá está la litiasis en tomografía. Fíjense, en tomografía también no vemos la litiasis porque posiblemente no es la altura, el plano de corte para poder ver el lito, pero fíjense la vesícula. Una vesícula grande, está atención si ustedes quieren. Fíjense el engrosamiento de las paredes y todo este líquido por alrededor, nuevamente como parte del proceso inflamatorio que lo está circundando. Colecístico, como ahí nos marca esta imagen. Hay otro tipo también de colecistitis más complicada, que es la colecistitis enfisematosa. En una directa puedo llegar a ver esta banda de gas en la zona que corresponde al lecho vesicular. Le hago una tomografía, fíjense, la vesícula está por acá, una vesícula grande, homogénea bastante en su contenido, pero miren esta curvita que aparece ahí, aire rodeando la vesícula. Enfisematosa. ¿Por qué enfisematosa? Piensen ustedes en la presencia de microorganismos aeróbicos que produzcan aire, que produzcan gas. Más complicadas. Por supuesto que más complicadas que las anteriores que habíamos visto. Hay una situación que ustedes la van a ver y que se llama barro biliar. El barro biliar vendría a estar constituido por microlitiasis, chiquititas, como si fueran granitos de arena o de tierra, que se mezcla con la bilis, que es líquida, y si yo mezclo agua con tierra voy a obtener barro. Bueno, fíjense en esta vesícula, seguramente un paciente sintomático, una vesícula bastante importante en su tamaño, contenido biliar, sí, pero miren el fondo, esto que está acá, fíjense el fondo, una imagen hiperecogénica donde yo no veo litiasis puntuales y, ojo, no me genera tampoco sombra sónica posterior, porque no es, mejor dicho, la litiasis, la piedra. Es una estructura diferente, es una estructura como barrosa. Esto es la bilis, también como se llama, hiperecogénica. Una bilis que está muy concentrada. Ahí la tienen. Tengo una pregunta de Cristian. ¿Qué parámetros tenemos en cuenta para indicar una colecistectomía? Resorte del cirujano. Él va a ser el que tendrá el criterio quirúrgico. Nosotros vamos a mostrar la imagen. Ahora, tu pregunta se refiere a una colecistectomía en general o a raíz de la vesícula de porcelana o de una vesícula patológica, digamos. Si es así, parámetros clínicos, por supuesto. ¿Cuál es el estado clínico del paciente? ¿Cuál es el compromiso que está teniendo el paciente? ¿Tiene cálculos? ¿No tiene cálculos? ¿Qué evolución tiene? Si hay una serie de parámetros que no van a ser solo imagenológicos, Ojo, la imagen va a apuntalar o a indicar cuál puede ser el diagnóstico, ya sea una ecografía o ya sea una tomografía. El parámetro, o mejor dicho, la decisión de colecistectomía, sí o no, la tomará el cirujano, obviamente. ¿Estamos? Y nos quedan unos pocos minutitos. Vamos a ver qué podemos avanzar de páncreas. De igual manera, como les dije, esto lo van a tener subido a la página para que ustedes puedan verlo. Métodos de diagnóstico para el páncreas, por imágenes. Y acá se abren dos ramas. Ecografía, tomografía computada. Opinión personal, primer método de entrada, tomografía computada. De entrada. ¿Por qué?
Porque la ecografía muchas veces nos va a demorar el diagnóstico. No quiero decir que no sea buena, pero la patología más frecuente, yo les diría, del páncreas es la pancreatitis. De pronóstico muchas veces gravísimo, y el paciente, si no hacemos un diagnóstico rápido y actuamos en consecuencia, se nos muere. Entonces, si yo le hago primero una ecografía, es un paciente que me va a llegar con un cuadro de abdomen agudo. Si me llega con un abdomen agudo, me llega lleno de aire, de gas, por la distensión propia de un abdomen agudo, por el híleo que tiene. La ecografía no me puede llegar hasta el páncreas porque el gas me interrumpe el ultrasonido. Acuérdense que el ultrasonido no se propaga cómodamente en el gas. Entonces voy a tener que terminar en una tomografía computada. A la tomografía computada no le importa si el paciente tiene gas, si no tiene gas, si tiene mucho gas, no importa. Piensen en la técnica y en el plano de corte. Entonces, ¿por qué voy a perder tiempo? ¿Por qué no le hago de entrada una tomografía computada? Aunque les aclaro que hay distintas escuelas, hay algunas que van primero por la ecografía y, consecuente a ese resultado, tomografía sí o no. Yo particularmente en esto soy más drástico, soy más radical. Yo le haría de entrada una tomografía computada. Pienso que juega a favor del paciente, por supuesto. Fíjense, una tomografía computada donde a mí me muestra el páncreas. En este caso, un páncreas normal. Tengo el hígado por acá, nos ubicamos, la vesícula biliar, el riñón derecho, el riñón izquierdo, por acá, la aorta abdominal, la vena cava inferior. Fíjense el marco colónico con esa imagen atigrada de gas y materia fecal mezclados. Y esto que me aparece por acá, el páncreas, con el número 2. La cabeza tiene mucha relación con esto que está acá, que es el marco duodenal. Recuerden que marco duodenal se lo llamó antiguamente ya porque enmarcaba la cabeza del páncreas, el cuerpo pancreático y finalmente la cola del páncreas. ¿Con qué me voy a encontrar en una pancreatitis aguda? Es la inflamación de la glándula pancreática. Puede tener mal pronóstico. Hasta el 80% de los casos se asocian con colelitiasis. ¿Por qué? Piensen en la anatomía. Vía biliar, vía pancreática desembocan juntas. Una litiasis que se haya metido en la vía biliar y obstruye la desembocadura en la ampolla de Vater, en la segunda porción del duodeno, secundariamente también obstruye a la desembocadura del contenido pancreático. Entonces el páncreas va a comenzar a no saber qué hacer con sus enzimas que tienen que ir a la vía digestiva y va a comenzar a autolizarse. Las propias enzimas, por decirlo así, se lo comen al páncreas. Hay otras causas también directamente relacionadas a la pancreatitis, que es, yo les diría, el paciente alcohólico. El alcoholismo crónico causa que lleva así como por un tobogán a la pancreatitis. También la obesidad, también los desarreglos alimentarios. El paciente obeso que tiene atracones, digamos, también es factible de hacer esta patología. Que como les vuelvo a decir, yo les diría que más que aguda, les diría hiperaguda. Fíjense, en este caso, vamos a ver un páncreas aumentado de tamaño. Hay líquido que está por acá metido. No lo llego a ver bien al páncreas. Eso ya es sugestivo de una pancreatitis aguda. Yo le diría lo siguiente. Cuando yo evalúo un páncreas normal, tengo que tener en cuenta el tamaño, la forma, la densidad, los bordes. Voy un segundito a la imagen que veíamos anterior para recordar estos criterios. Fíjense la forma, el tamaño, fíjense los contornos, las paredes y una densidad bastante homogénea. Cuando tengo que pensar en una pancreatitis aguda, fíjense por ejemplo en este caso. Fíjense el tamaño del páncreas. Yo les pregunto, ¿lo puedo contornear? ¿Puedo definir bien sus contornos? No. ¿Es homogéneo? No, no es homogéneo, es heterogéneo. Todo para pensar en una pancreatitis aguda. Actuar rápidamente, no se olviden de esa cuestión.
Casos más graves, ya hablamos de una pancreatitis necrotizante. Fíjense, yo le diría que esto no es el páncreas. Esta es el área pancreática. ¿Y qué le pasó al páncreas? Está totalmente patológico. Fíjense, a nivel de la cabeza, del cuerpo, algo se realza, si ustedes quieren. Esta puntita de la cola del páncreas más o menos tiene un aspecto normal. El resto está aumentado de tamaño, con densidad heterogénea, contornos difusos, borroneados. Pancreatitis aguda. Obviamente, además de la imagen, voy al laboratorio. Dosen enzimas pancreáticas y van a ver cómo está. Y la clínica, ese dolor en cinturón insoportable que tiene el paciente, ese abdomen agudo y, por supuesto, los antecedentes. Alcoholismo, litiásico, obeso, todo para pensar en una pancreatitis aguda. Si hablamos de una pancreatitis crónica, muy bien, presencia de calcificaciones dentro del páncreas. Si yo tengo calcificaciones y encuentro, como esto que ve acá, el conducto pancreático dilatado, una pancreatitis crónica. ¿Siempre las calcificaciones o únicamente en la pancreatitis crónica? Sí, pero fíjense, hay pacientes pancreáticos con una PUC aguda, donde yo le hago la tomografía, tengo todo para pensar en una pancreatitis aguda, pero encuentro calcificaciones. ¿Por qué? Muy clarito. Porque ese paciente es un pancreático crónico que hizo un episodio de agudización de su pancreatitis. Bueno, estamos ya casi terminando. Quiero llegar, a ver si están por acá, la terminología habitual, que era lo que yo les decía. Y vamos a la ecografía. Fíjense, en ecografía, y acá completo lo que me habían preguntado. Hablamos de ecogenicidad. Esto ya les dije. Pueden ser hipoecogénicas, hiperecogénicas, isoecogénicas, la igual densidad o lo que fuera. Acá tienen la misma imagen que hoy vimos. Una litiasis biliar que me da una imagen marcadamente hiperecoica con la sombra sónica posterior, ¿verdad? Vamos a seguir con la parte de ecografía, que es lo que me interesaba aclarar. Y acá están las dos cuestiones. Lo que me preguntaba este chico, refuerzo acústico posterior o sombra acústica posterior. ¿Qué es Vamos primero a lo que ya vimos. ¿Qué es la sombra acústica? Esto que está acá. Se produce cuando el ultrasonido dice choca, acá en este elemento presente, una litiasis, por ejemplo, no puede atravesarla, rebota en forma de eco y por detrás genera una sombra. Es característico de las litiasis biliares, renales. Cuando veamos la parte de ecografía musculoesquelética, vamos a ver en las calcificaciones musculares, en las cicatrices, etc. La sombra acústica posterior, esa sombra por detrás de la imagen ecogénica. Muy bien. ¿Qué es el refuerzo acústico posterior? Distinto, no se confundan, no es lo mismo. Es cuando el ultrasonido atraviesa un medio sin interfase en su interior, es decir, por ejemplo, en este caso, una vesícula alitiásica, donde solamente tiene bilis y pasa a un medio sólido ecogénico, exclusivo de las imágenes quísticas en el seno de estructuras sólidas. Tomemos como imagen quística acá la vesícula, por el contenido líquido. Fíjense que por detrás yo tengo un refuerzo acústico. Puedo tener la misma densidad que tengo por delante o reforzada. El refuerzo acústico siempre es con esta ecogenicidad, más ecogénico que la estructura líquida. La sombra acústica posterior es menos ecogénica que la imagen ecogénica que está produciendo la sombra. La sombra acústica, yo tengo una pelotita, golpea el ultrasonido, rebota el eco, lo que se me genera atrás, la sombra. Ahora, si acá en lugar de tener una pelotita, yo tengo como este vaso líquido, llega el ultrasonido, lo atraviesa perfectamente porque el líquido se entiende con el ultrasonido y lo que me aparece acá es una imagen, digamos, reforzada de ese líquido. ¿Se entendió la diferencia? Entre sombra acústica posterior,
Piensen en piedras, litiasis, renales, biliares, etc. Refuerzo acústico. Piensen en un quiste o una estructura con líquido en su interior, sin ningún contenido, digamos, forme u orgánico en su interior. Bueno, esto es lo que quería mostrarles un poco rápidamente. Hay otras imágenes que no mostré que las van a tener en el Power, en la plataforma. ¿Alguna pregunta? Porque ya me pasé 1 minuto o 2 y nuevamente no lo quiero. Bien, ¿cómo? Transónico. Transónico. ¿De dónde lo sacaste? ¿Referido a qué? Ajá. Transónico se refiere nada más que al ultrasonido cuando está atravesando un medio determinado. Eso es. A través de, eso significa. ¿Mm? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco, disculpen lo acelerado, pero bueno, traté de dar un panorama lo más que pude de hígado, vesícula biliar y páncreas, que tienen un acceso muy interesante desde la imagen. Recuerden, la semana que viene no tenemos actividad por el tema de la actividad que hay en la